Buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Elizabeth Enelema, mi compañera. Buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Rosy Domínguez y es un gusto estar aquí. También contamos con la grata presencia de nuestra invitada. Por favor, queremos que te presentes y nos hables un poquito de ti. Buenos días con todos, es un gusto también para mí estar aquí. Es un gusto estar nuevamente en mi universidad. Esta es la universidad en la que yo estudié, la Universidad de Cuenca. Y bueno, yo soy psicóloga clínica, me gradué en el año 2021, a finales. Desde ahí he estado ejerciendo mi carrera, he trabajado con distintas poblaciones, tanto como niños, adolescentes, adultos mayores. Ahora en la actualidad trabajo en un centro de adicciones con adultos y adultos mayores varones. Y bueno, espero que esta entrevista sea de ayuda para, tanto para ustedes y para las personas que nos estén escuchando. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nosotros somos estudiantes de psicología de octavo ciclo. En esta mañana vamos a abordar un tema que es la confidencialidad y privacidad en la era digital. Como sabemos, nos encontramos en una era digital en donde las relaciones interpersonales ya no se dan de manera tan presencial, sino por distintas redes sociales, por aplicaciones. Pero ¿cómo esto ha afectado a la confidencialidad en la parte psicológica? ¿De qué manera esto tiene sus ventajas, sus desventajas? Por lo cual vamos empezando diciendo qué es la confidencialidad en psicología. Esto se refiere a la protección de la información personal de los pacientes, en la cual los pacientes dan su permiso de manera explícita para nosotros, de cierta manera, por ejemplo, en una remisión o algo, qué información vamos a dar al otro profesional. Pero sin embargo, existen normas éticas que tanto los profesionales de psicología nos amparan, como el APA, que es la beneficencia, no maleficencia, el respeto, la integridad de los derechos de las personas a quienes nosotros atendemos, ya que nosotros trabajamos en la salud mental de los pacientes para que sean con eficacias de tratamiento terapéutico. Pero existen desafíos en esta era digital, como la recopilación de datos. En sí existen empresas y gobiernos que recogen grandes cantidades de datos, entre los cuales muchas veces, por ejemplo, en la terapia online, estos datos pueden de cierta manera infiltrarse. Entonces nosotros como psicólogos debemos saber de qué manera resguardar estos datos. Por ejemplo, la ciberseguridad. Existen varias amenazas cibernéticas, por lo cual existen ataques y brechas de datos que ponen en riesgo la confidencialidad de los pacientes, pero también la forma en la que nosotros somos vistos, porque si se filtran los datos, de cierta manera esta seguridad, esta confianza terapéutica que tienen los pacientes puede verse amenazada. Por lo cual, el intercambio de datos debe ser, de cierta manera, en psicología, llevado a cabo con mucha responsabilidad, con mucha ética y profesionalismo. Como decía mi compañera, nosotros como psicólogos nos ampara lo que es el APA, también tenemos que tener presente esto de los principios éticos y en cuanto al consentimiento y asentimiento a la hora de dar cualquier terapia o cualquier consulta. Ahora, si bien en Ecuador, o sea, no tenemos como que los datos totales, digamos así, son datos limitados que tenemos acerca de la confidencialidad. Por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Información y Comunicación, en donde esta nos mencionaba que en Ecuador se tiene 376 incidentes de ciberseguridad desde el año 2020. Entonces son cifras preocupantes que en realidad, o sea, nuestra seguridad digital, nuestra privacidad se protege o no, o sea, tenemos cifras alarmantes en donde se nos hace evidente que no tenemos una buena protección de seguridad. También, perdón, también tenemos vulnerabilidad en cuanto a la información manejada en Ecuador, ¿no? Ya. Pero existen excepciones en la confidencialidad, ¿no? Primero, nosotros al realizar una sesión terapéutica debemos empezar como psicólogos con el consentimiento informado y el asentimiento. Vamos a explicarles de qué se trata esto. El consentimiento informado es para los mayores de 18 años, para que nos den el permiso, de cierta manera, nosotros, la información que nos da, porque la información en las sesiones de terapia es muy personal y debe llevarse a cabo con profesionalismo, con ética profesional. Les hacemos firmar, pero también debemos darles a conocer de qué se trata a los pacientes.
y el asentimiento es para los menores de edad, porque de cierta manera los adolescentes y los niños también tienen el derecho de saber si quieren estar en terapia, cómo ayudarles y de qué se trata la terapia. Pero, ¿en qué casos nosotros debemos romper esta confidencialidad? Cuando existe el riesgo de daños a la persona misma, al paciente, al psicólogo, a terceros. Existen protocolos donde nosotros debemos actuar de manera inmediata y rápida. También en el abuso o negligencia, si alguna parte, ya sea terceros, adultos mayores, niños, están sufriendo algún tipo de negligencia, nosotros debemos dar aviso a las autoridades. También en el procedimiento judiciales. Como sabemos, muchos de los psicólogos trabajan en procedimientos judiciales, en la judicatura. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos dar qué información, qué tipo de información debemos dar que debe estar regulado de cierta manera? Por lo cual es importante nosotros trabajar de manera ética el consentimiento, de qué manera nosotros debemos dar la información, y por lo cual también nos ampara en el marco legal, ¿no? Tenemos la Constitución de la República, en el 2008 nos dan el artículo 66, numeral 19, que garantiza el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, de la privacidad, de la información, de las comunicaciones personales en cualquier formato. Por lo cual es importante que los pacientes también se informen de qué manera ellos existe algún tipo de violación en la información que ellos se dan, a dónde pueden ir, si pueden realizar algún tipo de denuncia. También tenemos el Código de Ética Profesional del Psicólogo, que aquí en Ecuador ha establecido un código de ética profesional respecto a la confidencialidad del psicólogo. Los psicólogos en sí, nosotros estamos obligados como profesionales de la salud a proteger esta información en el transcurso del trabajo de la terapia, ya sean niños, adolescentes, adultos mayores, que la divulgación de esta información sea de manera ética cuando sea de cierta manera que nosotros tengamos que dar otro profesional, por ejemplo, cuando trabajamos de manera multidisciplinaria. Por lo cual, tenemos que, antes de esto, tener el consentimiento explícito del paciente, salvo en situaciones, como dije anteriormente, excepcionales, donde esté en riesgo la vida del paciente, la integridad del paciente, o a terceros que estén en riesgo. También tenemos la Ley Orgánica de Salud. En el 2006, en el artículo 7, nos dice que los profesionales estamos obligados a guardar este secreto profesional respecto a la información que obtiene el ejercicio de profesión, salvo en casos de que la ley lo requiera. Por lo cual es importante que este consentimiento informado en las prácticas profesionales, en las sesiones ya sea presenciales o en línea, los psicólogos garanticen un ambiente seguro, de confianza, dando la privacidad de la información que nos dan los pacientes. Por ejemplo, puede ser utilizando un software seguro, encriptando la información del paciente, para que de cierta manera no exista esta forma de decir que el psicólogo no guarda la información, que los psicólogos solo realizan, por ejemplo, consejos. No, nosotros trabajamos de manera profesional y empezamos desde esta confidencialidad de la información. Ya, si bien sabemos que el rol del psicólogo es crucial en la era digital, también proteger la privacidad de los pacientes, claro, cuando hayan excepciones de casos, por ejemplo, se puede romper esta confidencialidad. Hemos salido de una pandemia en donde tuvimos varios años, varios meses encerrados, y quisiéramos preguntarte a ti, Wendy, ¿cómo fue este proceso de pandemia? ¿Cómo proteger la seguridad digital en estos casos de pandemias, de estas situaciones que suceden, ¿no?, a lo largo del país? También pasamos por unas manifestaciones en donde tuvimos que encerrarnos. Entonces, ¿cómo proteger, cómo hacer en estos casos? ¿Cómo proteger la seguridad de los pacientes? Bueno, como ustedes muy bien han explicado de qué se trata la confidencialidad en la psicología, esa es mucha de las dudas o el motivo por el cual muchos de los pacientes o las personas están reacios al momento de ir a una terapia, ¿no es cierto? Porque el pensamiento común es, bueno, ¿cómo voy a contarle a una persona totalmente desconocida cosas, tal vez recuerdos, pensamientos, emociones, sentimientos de los cuales nunca he hablado, que pueden resultar muchas de las veces
incómodos, traumáticos. Entonces, como digo, ese es el motivo por el cual muchas personas se niegan a asistir a terapia. Entonces, el rol de nosotros como psicólogos es garantizar justamente la confidencialidad, como ustedes lo han mencionado. Bajo la ley está amparado de varias formas, a través de APA, a través de incluso la Constitución, pero es parte ya de la ética profesional justamente el hecho de que nosotros garanticemos al 100% que ese derecho, esa obligación, nuestra ética se cumpla. Entonces, la evidencia científica habla de que la terapia virtual tiene la misma eficacia que una terapia presencial. Entonces, teniendo en cuenta esto, y como tú lo has mencionado, sobre todo a partir de la pandemia, es que se empieza a dar mayor apertura a la terapia virtual. Entonces ahora como que ya no hay esta excusa, ¿no es cierto? Ya me queda lejos o alguna cosa, no, simplemente cuestión de conectarme a mi celular o a una computadora y yo ya tengo acceso a mi derecho de la salud mental de alguna forma. Entonces nosotros los psicólogos debemos, no cambia básicamente la dinámica de cómo se hace esto. En una primera sesión nosotros estamos en la obligación de comunicar al paciente de qué se trata esta confidencialidad, de brindar ese espacio seguro al paciente, no importa si estamos de una forma en vivo o si estamos a través de un dispositivo, pero es nuestro deber informar al paciente de que este es un espacio seguro, de que este es el espacio del paciente, de que, como ustedes lo mencionaron, la información no tiene por qué salir del espacio a menos claro, que la vida del propio paciente esté en riesgo o que la vida de alguien más esté en riesgo. Entonces, igual esto varía un poco en el caso de ser un niño o un adolescente. En ese caso estamos en la obligación de informar al padre o al tutor de cosas específicas con las cuales hemos hablado previamente con el niño o con el adolescente, que lo vamos a mencionar a sus tutores o que vamos a mencionar a otra persona. Entonces, igual, en el caso que sea virtual, esto no tiene ninguna diferencia, ¿sí? Siempre hay que informar al paciente que estas cosas se van a dar o que siempre sus datos están guardados al 100%. Otra de las dudas también muchas veces es, bueno, ¿qué pasa si tal vez el paciente fallece por algún motivo? ¿Qué pasa con esa información? Estamos en el derecho de brindar esa información a la familia, esposo, esposa, padre, madre, hijos. No, en ese caso el psicólogo es 100% responsable de la información que se haya mencionado a lo largo de las sesiones y no tiene ningún derecho por más que el caso extremo, el paciente haya fallecido, no tiene ningún derecho de divulgar esa información debe ser recaudada lo máximo posible o destruida en el último de los casos. Uh-huh. Bien, como tú nos dices, es importante saber qué información nosotros debemos dar a los familiares, incluso en los niños, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, cuando es este tipo de terapia, ellos tienen este miedo de qué información voy a revelar a la familia. De repente me castigarán si digo algo inadecuado. Entonces es importante que nosotros como psicólogos del inicio de la terapia demos a conocer que el espacio terapéutico es un espacio seguro, de confianza, donde se va a llevar a cabo un tratamiento profesional para mejorar la salud mental del paciente. Entonces, aquí el Comité de los Derechos del Niño nos dice, de acuerdo a la privacidad de los adolescentes, la importancia de que los adolescentes sean informados de qué es este sentimiento informado al ser menores de edad, de qué manera se va a llevar a cabo el proceso terapéutico, qué información sí le podemos dar a la familia, por ejemplo, como dije, cuando se encuentra en riesgo el daño de terceros, a él mismo, pero qué información vamos nosotros a utilizar para llevar a cabo de manera ética, profesional, este tratamiento. Porque los adolescentes tienen este derecho a la privacidad, muchas veces son vistos como no tienen esta voz para decir quiero esto, no quiero esto, y muchas veces son obligados, pero de cierta manera los adolescentes
son personas que están en crecimiento, en etapa de desarrollo, que tienen este derecho a la privacidad, al acceso a los registros, que estén bajo custodia de nosotros, a este cuidado infantil, a la protección y al sistema de justicia, ya que también existen los derechos de los adolescentes. Nosotros tenemos que salvaguardar el debido proceso de sí para llevar a cabo de manera ética. ¿De qué manera vamos nosotros a realizar esta información? ¿Cómo vamos a procesar esta información? Por lo cual, ¿qué personas tienen acceso a la información? Si los registros que nosotros llevamos en cada sesión, ¿quiénes tienen acceso? Si trabajamos de manera multidisciplinaria, yo que sé, el trabajador social, el psiquiatra, si en algunos casos se amerita, pero ¿qué información nosotros vamos a dar? Y también informarle al paciente para que ellos, de cierta manera, cuando sepan esto, no digan, el psicólogo dijo información que yo le confía a él. Y eso afecta esta relación terapéutica y la confianza que tienen con los profesionales de la salud. Por lo cual hay que tener en cuenta que existe, aquí quería preguntarte, por ejemplo, en la terapia online, de cierta manera, ¿cómo uno puede resguardar estos datos confidenciales? ¿Existe, por ejemplo, algún software, algún programa o de qué manera los psicólogos llevan a cabo esta confidencialidad? Bueno, te voy a hablar desde dos puntos de vista, en mi experiencia. Desde mi punto de vista, en consulta privada tal vez, bueno, uno desde un inicio debe estar muy seguro de dónde almacena, ¿no es cierto? Tal vez historias clínicas, tal vez reactivos, toda la información que se vaya recolectando del paciente. Entonces, en este sentido, en el ámbito virtual, yo tengo mucho cuidado, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, mis cuentas. O sea, utilizo una sola cuenta en donde tengo un respaldo de información en Drive, pero yo sé que yo soy la única que tiene, ¿no es cierto?, esa contraseña. Tal vez en el caso de uso mi computadora personal, en mi computadora se encuentran todas las cosas relacionadas con el paciente, ¿no es cierto? Entonces, al menos desde mi ámbito individual, eso es lo que yo te podría comentar, siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esa ética profesional de la cual hemos hablado anteriormente. Y en el ámbito tal vez laboral, multidisciplinario, interdisciplinario, lo que se suele hacer en mi trabajo es tener mucho cuidado con el acceso a la red, ¿no es cierto? Porque a través del acceso a la red se pueden conectar distintos dispositivos, distintas computadoras, porque al tener todos un trabajo interdisciplinario, como ustedes mencionaban, por ejemplo, en el centro de adicciones nos manejamos con médicos, con enfermeras, trabajadora social, somos dos psicólogas, tanto el director de la clínica, ¿no es cierto? Entonces todos ellos están al tanto o estamos al tanto de cada uno de los procesos de los pacientes. Entonces, toda la información que vamos recolectando de los pacientes o toda la historia clínica, las carpetas que vamos armando de cada uno de los pacientes en las distintas áreas, psiquiátrica, psicológica, trabajo social, documentación legal, todo esto se encuentra de forma física, almacenada en carpetas que están obviamente en un lugar seguro, ¿no es cierto?, dentro de la clínica. Y ya de forma virtual esto también cuenta con un respaldo. Entonces, como les menciono, a través de la red se tiene así un distinto acceso desde distintos dispositivos, pero solo aquellos quienes estén registrados en esta red. No es algo a lo que puede acceder cualquiera, ¿no es cierto? Porque como hemos mencionado, es muy importante guardar los datos de cada paciente. Bien, como tú nos hablas, por ejemplo, ahora tenemos el índice global de ciberseguridad. Ecuador ocupa el puesto 98, en el cual podemos decir que la ciberseguridad en Ecuador no es tan alta como debería, ¿no? Entonces, de cierta manera, como dices tú, ¿de qué manera protegemos los datos? ¿Qué software utilizamos? ¿Quiénes tienen acceso a esta información? ¿Y de qué manera informamos a los pacientes que
los datos que ellos nos dan, esta información personal, porque sabemos que en sesiones de terapias la información que nos da es demasiado personal, por lo cual nosotros trabajamos para mejorar su salud mental. Tenemos que hacer adaptaciones a la tecnología. Los psicólogos ya no solo realizamos terapia de manera presencial, sino de manera virtual, como tú lo dices. Este aumento de terapia en línea debido a la pandemia, el uso de aplicaciones de la salud mental, también de qué manera nosotros nos vamos adaptando a esto. La confidencialidad debe adaptarse a estas nuevas tecnologías. Esto va a incluir la implementación de medidas de seguridad, como el cifrado de datos, que es algo que utilizamos, como tú dices, las contraseñas que tú utilizas, solo tú tienes acceso, de cierta manera, la autenticidad y el uso de plataformas que sí cumplan con normas de ciberseguridad, que de cierta manera nosotros demos a nuestros pacientes la confianza, la seguridad de que la prevención de daños que pueden afectar a los pacientes, porque si se filtra alguna información, no solo se trata de ya se filtró, no pasa nada, sino el daño psicológico que más causamos a los pacientes, cómo pueden afectarlos. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos trabajar de esta manera, de manera ética, de manera profesional, fomentando la utilización de servicios que sean seguros, que sean confidenciales, donde la salud mental gane esta visibilidad y más personas estén abiertas a buscar este apoyo psicológico, para que sepan que los psicólogos en sí somos profesionales que estamos estudiando qué es el comportamiento humano, de qué manera podemos ayudarlos. Además, manteniendo esta ética profesional, respecto a que en la era digital se cumplan con las expectativas legales, regulatorias, que aquí en Ecuador nosotros tenemos, de qué manera nosotros nos vamos a ir buscando el bienestar de la salud mental de las personas. Por lo cual, nosotros hemos traído un caso. Este es María, una mujer de 32 años que trabaja a tiempo completo. Ella es gerente de ventas en una empresa. Ella ha estado experimentando altos niveles de estrés, ansiedad, debido a las demandas de su trabajo y dificultades en su relación personal. Con el objetivo de ayudar a manejar de mejor manera estos problemas emocionales, María decide inscribirse en una aplicación, en una plataforma en línea que ofrece terapia y asesoramiento online. El psicólogo asignado a María a través de esta aplicación es el doctor Juan. Es un profesional experto y experimentado en el campo de la salud mental, que durante varias sesiones de terapia en línea, Juan ha confiado en que la información que da María sea confidencial. Ya, sin embargo, María, la paciente, un día recibe lo que es un correo electrónico de parte de esta aplicación, en donde va a recibir ya detalles específicos de los cuales ella ya mencionó en terapia, sobre su ansiedad, sobre su estrés, y a medida que estos datos se difunden, ella empeora en su estado emocional, su ansiedad crece, su estrés crece. Y el doctor Juan también se siente en una parte culpable y se siente preocupado porque se difunde esta privacidad de los pacientes. Aquí, en este caso, se puede observar diversos dilemas éticos, ¿verdad? Queremos preguntarte, Wendy, ¿qué opinas tú de este caso? ¿Qué se podría hacer para garantizar, digamos, la confidencialidad de la paciente María? Uh-huh. Bueno, como ustedes mencionan, en este caso hay varias observaciones. Y creo justamente que estos son los espacios para que nos podamos informar y podamos psicoeducar también a las personas que nos puedan estar escuchando respecto a estos temas, porque claro que es responsabilidad del psicólogo, pero ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con un psicólogo o una psicóloga que no toma en serio estas observaciones éticas? Entonces, en este sentido, nosotros como pacientes o como personas que estamos en busca de este servicio psicológico, también es nuestro deber estar informados, ¿no es cierto? Bueno, si el psicólogo no me ha dado ninguna observación sobre la confidencialidad, bueno, entonces yo le voy a preguntar, yo le voy a decir, bueno, ¿qué pasa con mi información? O ¿qué pasa con por qué mi información se está divulgando, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, es una responsabilidad también de los pacientes, incluso nosotros también como
los psicólogos también somos pacientes, entonces, en este sentido, saber que estamos en todo el derecho de preguntar o de establecer ahí esta observación de la cual, bueno, si estoy viendo que mi información se está divulgando a través de esta aplicación, si estoy viendo que incluso mis síntomas están empeorando, no estoy teniendo ningún avance, estoy en todo mi derecho de decir a la persona que está encargada de que no estoy de acuerdo con esto. Muchas veces los pacientes tienen temor o tienen vergüenza de decir qué están pensando sobre la terapia o de decir qué están pensando sobre las herramientas o de la forma en la que se está llevando la terapia. Es muy común escuchar que los pacientes dicen, bueno, no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo con mi psicólogo, no estoy de acuerdo con lo que me está enviando como tareas, o no estoy de acuerdo con lo que me dijo, pero sigo yendo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta de que no estamos en un rol 100% pasivo en una terapia, sino al ser nosotros los pacientes estamos en todo el derecho de preguntar, de orientar también al psicólogo, a la psicóloga, de por dónde sentimos que va mejor la terapia. Entonces, como ustedes mencionaban en este caso, es muy importante recalcar eso, de que nosotros como pacientes estamos en todo el derecho de hacer estas observaciones y el psicólogo está en todo su deber también de tomar en cuenta estas sugerencias para que el proceso siga avanzando. Bien, como lo comentas, esto implica esta relación terapéutica que debe partir desde la confianza. Desde el inicio, nosotros dar esta confianza a la persona, que es un lugar seguro, que es un lugar donde él o ella puede decir cuál es el problema que tiene y nosotros manejarlo de manera ética. Pero si no estamos en sí ayudando a la persona, incluso podemos derivar. Para de cierta manera, no todos los profesionales de la psicología tenemos campos en los cuales nosotros nos especializamos. Y muchas veces si nosotros no tenemos el conocimiento sobre algún tema, sobre algún caso, tenemos la responsabilidad ética y también moral como psicólogos, como personas que somos, de derivar el caso para que se lleve a cabo una terapia donde se dé de manera eficaz, donde se trabaje la salud mental de la persona para que se dé un bienestar a nivel individual, en cualquier ámbito de la persona, por lo cual es esencial que este proceso terapéutico se lleve de manera ética, de manera que nosotros llevemos a cabo todo este proceso, respetando la privacidad y la confidencialidad, por lo cual también nosotros con nuestra profesora de odontología leímos un libro que es de Leonardo Bob, que nos dice que es importante discutir sobre el acceso no autorizado a la información personal, ya que el paciente tiene que decir de manera explícita qué información quiere que se le diga a otras personas, si quiere o no que nosotros digamos información, si trabajamos con equipo multidisciplinario, para no violar estos principios éticos, por lo cual nosotros los psicólogos nos basamos, también la responsabilidad, los deberes éticos que tenemos de proteger la información de nuestros clientes para que no se nos desacredite de cierta manera cómo llevamos a cabo un proceso terapéutico, porque muchas veces si un paciente tiene una mala experiencia eso puede afectarnos a nosotros como psicólogos y no solo afectar a una persona, sino realmente muchas veces se generaliza esto de que no me ayudó el psicólogo, mi información fue dicha a terceras personas, por lo cual no me siento bien en esto. Entonces, por lo cual nosotros debemos primero trabajar en esto. ¿De qué manera vamos a llevar a cabo esta información para este bienestar del individuo, de la salud mental? Como que sabemos, la salud mental es tan importante como la salud física. De cierta manera, si no hay salud mental, esto nos va a afectar en muchas maneras. Ya, también yo considero que hay una parte importante también, que como ya mencioné breve, hemos atravesado diversas dificultades en nuestro país, por ejemplo, esto de las manifestaciones, de los atentados, una pandemia que venimos atravesando, ¿no? Y que fue, o sea, afectando directamente a nuestra salud mental. Yo también considero que los profesionales de la psicología también tenemos que formarnos, capacitarnos en cómo manejar ciertas tecnologías, ciertas páginas, cómo poder interactuar
con la gente también, ¿no? Y también poder evaluar los riesgos, los beneficios que estas traen a los pacientes. Y también queremos leer un poquito de las preguntas de nuestros compañeros que están interactuando y acompañándonos. Dice: un excelente programa, un importante tema, gracias por visibilizarlo. Aquí tenemos una pregunta también, dice: yo soy practicante en una institución educativa y un estudiante me contó que está en una situación vulnerable, pero él no quiere que se dé cuenta a nadie ni la del DS. ¿Qué harías tú, Wendy, en esta situación? ¿Me puedes repetir? Disculpa. Ya. Dice: yo soy practicante en una institución educativa y un estudiante me contó que está en una situación vulnerable, pero él no quiere que cuente a nadie ni se dé cuenta el DS. ¿Qué harías? Bueno, a ver, el estudiante se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Habría que evaluar primeramente cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, de esta situación, porque, a ver, si nos habla de una situación de vulnerabilidad, puede ser, es algo bastante general, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como psicólogos tendríamos que evaluar qué tanta es esta situación de riesgo, qué está pasando, si tal vez tal vez de forma psicológica, el paciente es quien, a través de un análisis funcional, ¿no es cierto? Bueno, cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, cuál es la evidencia que tenemos de eso, e ir evaluando conjunto con el paciente qué es lo que está pasando, cuál es el nivel de gravedad, y mientras tanto en ese proceso ir tomando en cuenta esta confidencialidad, ¿no es cierto? Pero va a llegar un punto en el que claramente si los derechos del paciente, del niño o adolescente, ya se encuentran en riesgo, en caso tal vez de abuso sexual, negligencia, maltrato, abuso físico, psicológico, en cualquier forma en la que los derechos del menor de edad estén siendo violados, bueno, en ese momento habrá que informar al paciente que, bueno, sí, yo te expliqué de esta confidencialidad y yo te expliqué desde el inicio de que si tu vida está en riesgo, vamos a tener que tomar otras medidas. Entonces, por más que el paciente no esté de acuerdo a un inicio, el rol del psicólogo o de la psicóloga es transmitir esta seguridad a lo largo del proceso. Transmitir esta seguridad de que, bueno, sí, yo entiendo que tengas miedo, entiendo que estás pasando por una situación difícil, pero yo estoy aquí, te estoy acompañando. Y el punto de este espacio no es tampoco solapar tal vez crímenes o tal vez violaciones de los derechos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que el espacio terapéutico es un espacio en donde estamos a cargo de la prevención, de la promoción, del cuidado de la salud mental, de garantizar los derechos, de garantizar este acceso a la salud mental que, como tú mencionabas, es tan importante como la salud física. Entonces, claro que hay que, como digo, en primer punto, evaluar muy bien cuál es la situación por la cual está pasando el niño o adolescente, y en este transcurso ser muy perspicaz, ser muy astuto como profesional y encontrar este equilibrio, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo yo puedo garantizarle esta confianza a mi paciente, pero desde cuándo ya direccionarle a que en algún punto vamos a tener que hablar de este tema con las autoridades, vamos a tener que hablar de este tema con los tutores, vamos a tener que hacerle saber a los organismos correspondientes qué es lo que está sucediendo, porque el objetivo, ¿cuál es? Siempre guardar tu salud mental. Uh-huh. Claro, y en el caso, por ejemplo, en donde se presente, ¿existe algún protocolo, algo que nos ayude a verificar esta brecha de inseguridad frente a algún caso? Claro, existen protocolos, tanto cuando se trata, por ejemplo, de negligencia, de abuso físico. Siempre tenemos que informar a los organismos correspondientes y, como mencionábamos hace rato, la importancia también de derivar, ¿no es cierto? Porque, bueno, sí, nuestro rol es de psicólogos, pero bueno, tampoco no somos jueces, no somos policías, no cumplimos con todos esos ámbitos. Hay que saber hasta dónde mi rol termina y tengo que derivar a los organismos correspondientes, porque ya no me compete a mí lo que sigue, sino necesitamos la ayuda de los demás.
También tenemos otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de que un paciente sea menor de edad, los padres dicen, ¿me pueden exigir información sobre lo que se habló en las sesiones? Claro que los padres pueden hacerlo, pero otra cosa es que el psicólogo o la psicóloga lo haga. Entonces, claro que cualquier paciente del entorno, ya puede ser niño, adolescente, puede ser incluso que venga un adulto y luego tal vez me llama la esposa, ¿no es cierto? Y me dice, oiga, quiero saber si mi esposo se fue o no se fue a la terapia, ¿qué le dijo en la terapia? Bueno, nosotros los psicólogos o las psicólogas estamos en nuestro derecho o en nuestra responsabilidad ética de ni siquiera informar, por más que sea mamá, papá, por más que sea esposo, esposa o hijo, no estamos en el derecho de decirle, bueno, sí vino a la terapia, oiga, y me contó esto, esto y esto. No, para nada. De hecho, ni siquiera podemos informar si el paciente asistió o no asistió. No podemos informar absolutamente nada sobre el paciente, más bien nuestra obligación es comunicarle a la persona que está preguntando de que no estamos en autorización de comunicar esa información y que de una forma asertiva, ¿no es cierto?, de una forma respetuosa, cualquier información directa que necesite saber sobre el proceso puede preguntarle a la persona que está asistiendo al proceso, pero si yo no tengo un consentimiento, ya sea oral o escrito por la persona que está asistiendo conmigo, por mi paciente, yo no tengo ningún derecho sobre su información. Claro que esto hay que, como lo recalco, informar de una forma asertiva, de una forma respetuosa. Y bueno, esa es mi parte, ¿no es cierto?, en mi trabajo. Ahora, si la otra persona lo toma de la forma en la que lo quiera tomar, eso ya no me compete. También tenemos una pregunta aquí de Carla. Carla, gracias por tu pregunta, gracias por estar viéndonos. Y, por ejemplo, tenemos ya desde nuestro contexto, en nuestro país, Ecuador, está penado la violación del secreto profesional mediante alguna plataforma virtual. Tal vez existe alguna ley, algo que pene esto. Me parece que hace rato tú mencionabas algo. Claro, algo respecto realmente a en la esto. Constitución está penado, ya que nosotros debemos garantizar el derecho al secreto, de la confidencialidad, incluso el código ético del profesional, del psicólogo. No sé, que debemos proteger la información confidencial. En el trabajo profesional tenemos la Ley Orgánica de la Salud, que incluye en el artículo 7, que nos dice que igual debemos guardar este secreto profesional, pero nosotros este secreto profesional podemos decir a otras personas, salvo en casos que la ley lo requiere, como tú dices, en negligencia, en algún abuso infantil, cuando existe riesgo de daño a terceros, incluso tener normativas específicas sobre datos personales, que en el 2021 nos da que la ley requiere que se obtenga el consentimiento explícito del paciente para recopilar los datos, usarlos y procesarlos de manera los datos personales y el derecho del titular de los datos, que es el paciente, quien tiene el derecho a decir qué datos sí puede decir, qué datos no puede decir, para acceder, rectificar, cancelar y oponerse en el tratamiento de los datos personales. Por lo que existe una ley que nos ampara y que los psicólogos debemos saber para que de cierta manera llevar a cabo estas acciones de procesar los datos personales de manera ética, de manera legal y bajo el marco de la Constitución del Ecuador. Así es, incluso en un caso extremo que ya se trate, por ejemplo, en el ámbito jurídico, y se trate de una violación de derechos, ¿no es cierto? Entonces, claro que los psicólogos estamos en la obligación de asistir y de dar un testimonio, pero solamente con la información con la que el juez necesita de nosotros. No significa que porque yo estoy al frente del juez voy a empezar a leerme toda la historia clínica del paciente y a empezar a aportar datos que nada tendrán que ver con el caso. No, simplemente el psicólogo está en la obligación de responder las preguntas que estén relacionadas con el hecho específico, nada más. Claro, me parece a mí también bueno, como ya mencionamos anteriormente, venimos de una pandemia, venimos de muchas situaciones y bueno, ya para ir cerrando el programa, queremos agradecerte a ti, Wendy, por la disponibilidad de tiempo y también a nuestra profesora Catalina Mendoza por brindarnos este espacio, porque muchas veces las voces de los estudiantes se encuentran invisibilizadas y vale la pena que también podamos expresar y brindar un poquito de nuestro conocimiento. Gracias a mis compañeras, Verónica, Elizabeth, a mis compañeros del curso, gracias por estarnos sintonizando. Y muchas gracias. Este tema es muy relevante y tenemos que saber cómo actuar también.
Más bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Espero que la información que hemos dado en este espacio de conversación les haya ayudado a los futuros psicólogos, que son nuestros compañeros, a nuestra profesora por darnos este espacio para poder hablar de temas relevantes que nos pueden ayudar a ciertas dudas, de cierta manera, a saber qué hacer en ciertos casos, si estamos qué hacer con este código ética de los profesionales. Más bien, les invitamos a que nos sigan escuchando. Mañana tenemos otro tema igual que les puede interesar. Muchas gracias. Con el auge del Internet y las redes sociales, es más fácil que nunca que los datos sensibles sean filtrados. Por lo tanto, se recomienda utilizar contraseñas seguras y cuidar la información que compartimos en línea.